En la mañana del 22 de febrero de 2026, una columna de vehículos militares mexicanos serpenteaba por las montañas boscosas cerca del pueblo de Tapalpa, en el estado occidental de Jalisco. Los soldados operaban con base en inteligencia proporcionada por el gobierno de los Estados Unidos. Coordenadas, comunicaciones interceptadas, imágenes satelitales, todo apuntando a un solo lugar donde un hombre se había estado escondiendo durante años. Un hombre tan esquivo que apenas existían un puñado de fotografías verificadas de él. Un hombre por el que el gobierno estadounidense había ofrecido $15 millones, una de las recompensas más grandes de la historia. Un hombre que, durante más de una década, había comandado un ejército de miles de hombres, controlado rutas de droga que abarcaban más de 40 países y generado ingresos estimados en miles de millones de dólares al año. Cuando los soldados irrumpieron en el complejo, estalló un tiroteo. Fue breve pero intenso. Cuando terminó, un hombre fornido con un grueso bigote yacía en el suelo con múltiples heridas de bala. Lo subieron a un helicóptero militar con destino a la Ciudad de México, pero nunca llegaría. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido en el mundo como El Mencho, murió en el trayecto a causa de sus heridas. Tenía 59 años. En cuestión de horas tras su muerte, México estalló. Su cártel, el Cártel Jalisco Nueva Generación, lanzó ataques coordinados en varios estados. Se bloquearon carreteras con vehículos en llamas. Al menos 25 miembros de la Guardia Nacional de México fueron asesinados en 6 emboscadas separadas. Se cancelaron vuelos a Guadalajara y Puerto Vallarta. Más de 1,000 turistas quedaron varados en el zoológico de Guadalajara, obligados a dormir en autobuses, mientras los disparos resonaban por la ciudad. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una orden de refugio en el lugar para los ciudadanos estadounidenses en el occidente de México. Todo este caos, toda esta violencia, todo este miedo, fue el acto final de un hombre que había comenzado su vida como un niño descalzo, recogiendo aguacates en una de las regiones más pobres de México. Un niño que abandonó la escuela antes de terminar la educación primaria. Un niño que, por cualquier medida que la sociedad aplicara, estaba destinado a no ser nada. Esta es la historia de cómo ese niño se convirtió en el hombre más buscado del planeta. Ponte cómodo. Apaga las luces, porque esta historia comienza en un lugar que la mayoría de los mapas ni siquiera se molestan en nombrar. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en un diminuto asentamiento rural llamado Naranjo de Chila, ubicado en el municipio de Aguililla, en lo profundo de las montañas de Michoacán, México. Algunos registros listan su nombre de nacimiento como Rubén y señalan que más tarde lo cambió a Nemesio en memoria de su padrino. Este pequeño detalle, un nombre cambiado para honrar a un hombre muerto, es uno de los pocos datos personales que jamás se confirmarían sobre él. El Mencho pasaría toda su vida adulta asegurándose de que casi nada más se supiera. Aguililla se encuentra en una región conocida como Tierra Caliente, una vasta extensión de montañas escarpadas, valles profundos y temperaturas abrasadoras que se extiende a lo largo de la frontera entre Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Es una de las zonas más remotas y empobrecidas de todo México. Los caminos, donde existen, no están pavimentados y a menudo son intransitables durante la temporada de lluvias. No hay hospitales, no hay bancos. La ciudad más cercana de importancia está a varias horas en camión. Durante siglos, la gente de Tierra Caliente ha sido esencialmente invisible para el Estado mexicano. Los padres de Nemesio, Miguel Oseguera Cervantes y Jacoba Cervantes, eran agricultores de aguacate. La familia era numerosa. Nemesio tenía al menos 5 hermanos, entre ellos Juan,
Miguel, Antonio, Marín y Abraham. Vivían en una casa pequeña sin agua corriente ni electricidad confiable. Los niños trabajaban en los campos, junto a sus padres desde muy pequeños, recogiendo aguacates, cuidando los cultivos y realizando el agotador trabajo manual que sostiene la vida en el México rural. La educación era un lujo que la familia apenas podía permitirse. Nemesio abandonó la escuela primaria. Algunas fuentes dicen que después del 4º grado, otras dicen que del 6º. De cualquier forma, dejó la educación formal siendo niño, con apenas la capacidad de leer y escribir. Pero los campos de aguacate de Michoacán limitaban con algo más: plantaciones de marihuana. Tierra Caliente había sido un centro de cultivo de drogas desde al menos la década de 1960, cuando los agricultores mexicanos comenzaron a cultivar marihuana y amapola de opio para abastecer el creciente mercado estadounidense. Para familias como los Oseguera, la economía era brutalmente simple. Una hectárea de aguacates podía darle a un agricultor lo suficiente para sobrevivir. Una hectárea de marihuana podía generar 10 veces esa cantidad. La tentación no era abstracta, era la diferencia entre el hambre y la comida, entre un piso de tierra y uno de concreto, entre ver sufrir a tus hijos y poder darles algo que se pareciera a una vida. No está establecido de forma definitiva si la familia Oseguera estuvo involucrada en el cultivo de drogas durante la infancia de Nemesio. Pero el entorno en el que creció era uno en el que las líneas entre la agricultura legal y el cultivo ilegal estaban borrosas hasta el punto de la invisibilidad. Todos en Tierra Caliente conocían a alguien que cultivaba drogas. Todos conocían a alguien que había sido asesinado por drogas. La economía narco no era una intrusión en la vida normal. Era la vida normal. Para cuando Nemesio llegó a finales de la adolescencia, las opciones disponibles para él eran las mismas que para cualquier joven en Aguililla: cultivar, morir de hambre o irse. Él eligió irse. En algún momento de mediados de la década de 1980, cuando tenía aproximadamente 19 años, Nemesio Oseguera cruzó ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. Se dirigió a California, a las regiones agrícolas alrededor de San Francisco y el Valle Central, donde miles de migrantes mexicanos indocumentados trabajaban en los campos, los restaurantes y la economía de servicios que mantenía al Estado en funcionamiento. Pero Nemesio no había ido a California a recoger fresas. Según registros judiciales y archivos de la Administración para el Control de Drogas, DEA, rápidamente se involucró en el tráfico de drogas, intentando establecer una pequeña red de distribución de heroína en el área de San Francisco. No era sofisticado, no tenía conexiones. Era un joven de las montañas de Michoacán sin educación, sin inglés y sin comprensión de cómo operaba la policía estadounidense. Fue arrestado varias veces. Los registros judiciales muestran al menos 3 entradas separadas a Estados Unidos y múltiples encuentros con el sistema de justicia penal. En 1994, su suerte se acabó definitivamente. Nemesio Oseguera Cervantes fue condenado en un tribunal federal de California por conspiración para distribuir heroína. Fue sentenciado a 5 años de prisión federal. Cumplió aproximadamente 3 años antes de ser liberado y deportado a México en 1997. Tenía 31 años. Había pasado casi una década en Estados Unidos y no tenía nada que mostrar, excepto un expediente criminal, una educación carcelaria y una determinación ardiente de nunca volver a ser pobre. Pero la prisión no había sido tiempo completamente perdido. Las prisiones federales estadounidenses en la década de 1990 eran, de una manera perversa, escuelas de posgrado para el crimen organizado. Dentro de esos muros, Oseguera estuvo rodeado de experimentados traficantes de drogas
de todos los rincones de las Américas. Proveedores colombianos de cocaína, distribuidores mexicanos de heroína, cocineros estadounidenses de metanfetamina, contrabandistas caribeños. Aprendió cómo funcionaban las redes de distribución en Estados Unidos. Aprendió qué rutas funcionaban y cuáles no. Aprendió cómo operaba la policía estadounidense, sus métodos, sus prioridades, sus debilidades. Absorbió conocimiento que ninguna escuela de negocios podría haberle proporcionado y ningún libro de texto podría haber contenido. Cuando salió de esa prisión y subió a un vuelo de deportación de regreso a México, llevaba consigo una educación que valía más que cualquier título. Lo que sucedió después es uno de los capítulos más notables e improbables en la historia del crimen organizado. Nemesio Oseguera Cervantes, un traficante de drogas condenado recién deportado de Estados Unidos, regresó a México y se convirtió en policía. Los detalles de cómo esto fue posible son turbios. Las verificaciones de antecedentes en las fuerzas policiales municipales mexicanas durante la década de 1990 eran notoriamente laxas, y la corrupción era endémica en todos los niveles. En muchos pueblos pequeños de México, los policías estaban tan mal pagados que el trabajo atraía a casi ningún solicitante calificado. Un hombre con la presencia física de Oseguera, su disposición a usar la violencia y su conocimiento del mundo criminal habría sido, de una manera retorcida, un candidato ideal. Pero el trabajo policial no duró mucho y casi con certeza nunca estuvo destinado a durar. Sirvió a un propósito estratégico crucial. Le dio a Oseguera un conocimiento íntimo de cómo operaba la aplicación de la ley desde adentro. Qué oficiales podían ser sobornados, qué unidades eran competentes y cuáles eran huecas, qué frecuencias de radio eran monitoreadas y cuáles no, qué carreteras eran patrulladas y cuáles eran ignoradas. Le dio acceso a bases de datos de inteligencia policial, a registros de arrestos, a redes de informantes. Y lo más importante, lo colocó directamente en la órbita de las organizaciones criminales que ya operaban en Jalisco. Organizaciones cuyas estructuras de poder podía estudiar, cuyas debilidades podía identificar y cuyos rangos de liderazgo pronto comenzaría a escalar. Cuando dejó la policía, las circunstancias exactas de su salida no están claras. Llevaba consigo un mapa del panorama criminal del occidente de México que casi ningún extraño podría haber obtenido. Sabía quiénes eran los jugadores. Sabía por dónde fluía el dinero. Sabía qué alianzas eran fuertes y cuáles eran frágiles. Y sabía, con la certeza de un hombre que ya había pasado tiempo en una prisión estadounidense, que preferiría morir antes que volver. Ese conocimiento, esa negativa absoluta e innegociable a ser capturado, moldearía cada decisión que tomara durante el resto de su vida. Para entender el ascenso de El Mencho, hay que entender el panorama del crimen organizado mexicano a finales de la década de 1990 y principios de los 2000. Era un mundo en flujo. La vieja guardia, los cárteles establecidos que habían dominado el tráfico de drogas durante décadas, estaban siendo desmantelados sistemáticamente por el gobierno mexicano bajo presión de Estados Unidos. Cada arresto, cada extradición, cada asesinato de un líder de cártel creaba un vacío de poder que hombres ambiciosos se apresuraban a llenar. Fue un período de realineamiento constante, de alianzas cambiantes, de oportunidades para aquellos lo suficientemente despiadados como para tomarlas. Después de dejar la policía, Oseguera se conectó con la red criminal que rodeaba a la familia Valencia en Jalisco. Específicamente, se asoció con Armando Valencia Cornelio, conocido como el Maradona, quien lideraba una facción de lo que se conocía como el Cártel del Milenio, una organización de tráfico de drogas con base en Jalisco y Colima que operaba como satélite del poderoso Cártel de Sinaloa. El primer rol de Oseguera fue como ejecutor de bajo nivel,
un sicario, proporcionando seguridad a Valencia Cornelio y sus operaciones. En 1996, Oseguera se casó con Rosalinda González Valencia, hermana de Armando Valencia Cornelio. Este matrimonio no fue meramente romántico, fue estratégico. Ató a Oseguera por sangre a la familia Valencia y a su organización asociada, los Queenies, un poderoso clan que controlaba vastas redes financieras en el occidente de México. A través de este matrimonio, el Mencho ganó acceso a un mundo de lavado de dinero, bienes raíces y fachadas de negocios legítimos que más tarde se convertirían en la columna vertebral financiera de su propio imperio criminal. Juntos tendrían 3 hijos, un varón, Rubén, que se conocería como el Menchito, y 2 hijas, Jessica Johanna y Laisha Michelle. Oseguera demostró ser un operador excepcionalmente capaz dentro de la estructura del Cártel del Milenio. Era disciplinado, organizado y absolutamente despiadado. Ascendió de sicario a comandante operativo, supervisando envíos de drogas, gestionando redes de distribución y manejando las operaciones de seguridad del cártel en Jalisco y estados vecinos. También, según múltiples reportes de inteligencia, estuvo profundamente involucrado con el cártel de Sinaloa, sirviendo como ejecutor y coordinador logístico para Ignacio Coronel Villarreal, conocido como Nacho Coronel, uno de los líderes regionales más importantes del cártel de Sinaloa. Pero el arreglo era inherentemente inestable. En 2003, Armando Valencia Cornelio fue arrestado por las autoridades mexicanas. Su captura dejó un vacío de poder en el Cártel del Milenio que desencadenó luchas internas. Luego, en julio de 2010, Nacho Coronel fue asesinado durante una operación militar en Zapopan, Jalisco. Su muerte eliminó la supervisión directa del Cártel de Sinaloa sobre el tráfico de drogas en Jalisco. Y en octubre de 2009, Óscar Orlando Nava Valencia, conocido como El Lobo, el líder operativo del Cártel del Milenio, fue arrestado. Su hermano Juan Carlos lo siguió meses después. En el lapso de aproximadamente 18 meses, toda la estructura de liderazgo por encima de El Mencho había sido eliminada, por arresto, por muerte o por extradición. El Cártel del Milenio se fracturó en 2 facciones en guerra. Una facción, conocida como La Resistencia, estaba liderada por figuras leales a la vieja guardia. La otra facción estaba liderada por El Mencho y se llamaba a sí misma Los Torcidos, y más tarde Los Matazetas, los asesinos de zetas, posicionándose como vigilantes que luchaban contra el odiado Cártel de los Zetas, que había estado aterrorizando a los civiles en todo México. Este cambio de marca fue un golpe de genio. Al llamarse a sí mismos los asesinos de zetas, el grupo de El Mencho ganó una capa de legitimidad a los ojos del público. Publicaron videos de propaganda denunciando la extorsión y la violencia cometida por organizaciones rivales contra ciudadanos comunes. Se presentaron no como criminales, sino como protectores. Fue una página tomada directamente del manual de Pablo Escobar, y funcionó. Las poblaciones locales de Jalisco, desesperadas por alivio de la depredación de otros cárteles, inicialmente dieron la bienvenida al grupo. La guerra entre la resistencia y los Matazetas fue breve y devastadora. Las fuerzas de El Mencho prevalecieron. Para 2010, la facción perdedora había sido en gran medida eliminada o forzada a la clandestinidad, y de las cenizas de este conflicto interno surgió una nueva organización. El Mencho renombró a su grupo como Cártel de Jalisco Nueva Generación, el CJNG. El nombre fue deliberado. Declaraba una ruptura con las viejas formas, una nueva generación de poder narco, y a su cabeza estaba un hombre que, apenas 13 años antes, había sido un delincuente condenado deportado de Estados Unidos sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Bajo el liderazgo de El Mencho,
el CJNG emprendió una campaña de expansión que dejó sin aliento por su velocidad, su ambición y su violencia. En menos de una década, el cártel creció de una facción regional en Jalisco a la organización criminal más poderosa de México, con operaciones que abarcaban más de 40 países en 5 continentes. El enfoque de El Mencho para construir su imperio difería fundamentalmente del de los líderes de cárteles anteriores. Joaquín El Chapo Guzmán, el antiguo jefe del cártel de Sinaloa, había construido su organización a través de relaciones personales, lazos familiares y cierto carisma rudo. El Mencho construyó la suya a través del terror, la disciplina y una estructura organizativa de nivel militar. No buscaba encantar a sus rivales para formar alianzas, buscaba destruirlos. Las capacidades militares del CJNG eran extraordinarias para una organización criminal. Empleaban vehículos blindados, camionetas y SUV equipados con placas de acero que podían resistir fuego de armas ligeras. Desplegaban artefactos explosivos improvisados. Usaban drones, tanto para vigilancia como, en algunos casos, para lanzar pequeñas explosiones sobre posiciones enemigas. Reclutaban a exmilitares y expolicías, ofreciendo salarios mucho más altos que cualquier cosa que el gobierno pudiera igualar. Entrenaban a sus sicarios en tácticas militares. Mantenían una infraestructura de comunicaciones que incluía radios encriptadas, teléfonos satelitales y sus propios equipos de contravigilancia. El 1 de mayo de 2015, el CJNG demostró sus capacidades de una manera que conmocionó a México y al mundo. Un helicóptero militar fue derribado por fuerzas del cártel durante una operación en Jalisco, matando a 6 soldados y 2 policías a bordo. El CJNG había usado un lanzagranadas propulsado por cohete, hardware militar que ninguna organización civil debería haber podido obtener. Fue la primera vez en la historia de México que un cártel derribaba una aeronave militar. El mensaje fue inconfundible. El CJNG ya no era una organización de tráfico de drogas. Era una fuerza paramilitar capaz de enfrentar al Estado mexicano en guerra abierta. El mismo día del ataque al helicóptero, el CJNG lanzó bloqueos coordinados en todo el estado de Jalisco, incendiando docenas de vehículos en las principales carreteras, cerrando efectivamente el transporte en todo el estado. Los bancos cerraron, los negocios bajaron sus cortinas, las escuelas enviaron a los niños a casa. El gobierno de Jalisco quedó, durante varias horas, funcionalmente paralizado. El Mencho había demostrado que podía, si así lo elegía, paralizar por completo un estado mexicano. Pero las ambiciones del CJNG se extendían mucho más allá de Jalisco. Bajo la dirección de El Mencho, el cártel se expandió agresivamente a estados vecinos: Guanajuato, Colima, Michoacán, Nayarit, Veracruz y eventualmente a más de 20 de los 32 estados de México. Cada expansión siguió un patrón similar. Primero, equipos de avanzada llegaban para establecer relaciones con criminales locales e identificar funcionarios corruptos. Luego, las fuerzas militares del cártel entraban, abrumando a las organizaciones criminales locales con superioridad de fuego y violencia extrema. Dejaban cuerpos colgados de puentes con mensajes adjuntos. Desmembraban a traficantes rivales. Asesinaban a policías locales que se negaban a cooperar, junto con sus familias. El portafolio de drogas también evolucionó. El CJNG inicialmente se había enfocado en la producción de metanfetamina, aprovechando la posición de México como el mayor fabricante mundial de drogas sintéticas. Luego se expandieron al tráfico de cocaína, estableciendo líneas de suministro desde Colombia, Perú y Bolivia. Entraron en la heroína y luego, a mediados de la década de 2010, entraron en el producto que los haría más peligrosos y más rentables que cualquier cártel anterior:
el fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético aproximadamente 50 a 100 veces más potente que la morfina. Es barato de producir, fácil de transportar y extraordinariamente adictivo. También es extraordinariamente letal. Una dosis tan pequeña como 2 miligramos puede matar a un adulto. El CJNG, bajo la dirección de El Mencho, se convirtió en uno de los principales productores y distribuidores de fentanilo ilícito que fluía hacia Estados Unidos. Importaban precursores químicos de China, fabricaban la droga en laboratorios en todo México y la contrabandeaban a través de la frontera en cantidades que se medían no en kilos, sino en toneladas. La crisis de fentanilo que ha matado a cientos de miles de estadounidenses, más de 100,000 en un solo año, en su punto máximo, fue, en gran parte, un producto del cártel de El Mencho. El dinero era asombroso. La DEA estimó en 2019 que la fortuna personal de El Mencho era de al menos $500 millones y podría superar los 1,000 millones. Pero esa cifra probablemente subestimaba la realidad. Los ingresos anuales del CJNG, solo por tráfico de drogas, se estimaban en varios miles de millones de dólares. Al igual que Escobar antes que él, El Mencho blanqueaba dinero a través de una intrincada red de empresas fantasma, propiedades inmobiliarias, restaurantes, centros comerciales e incluso marcas de tequila. Las operaciones financieras eran supervisadas por su esposa, Rosalinda, y su familia, los Cuinis, quienes se habían convertido en la división bancaria de facto del cártel. El Mencho también se expandió a empresas criminales no relacionadas con las drogas. El CJNG se dedicó al robo masivo de combustible de la empresa estatal petrolera de México, Pemex, perforando ductos y robando millones de litros de gasolina y diésel. Dirigían redes de extorsión dirigidas a negocios, agricultores y exportadores de aguacate. Una amarga ironía, dado que el propio El Mencho había sido una vez agricultor de aguacate. Se dedicaron a la minería ilegal, controlaban puertos en la costa del Pacífico de México, usándolos para recibir envíos de drogas desde Sudamérica y precursores químicos desde Asia. Eran, en todo sentido significativo, un conglomerado criminal diversificado, con ingresos que rivalizaban con los de corporaciones multinacionales legítimas. El alcance internacional del CJNG fue sin precedentes para un cártel mexicano. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la organización había establecido contactos y operaciones en más de 40 países. En Estados Unidos, células del CJNG operaban en prácticamente todas las ciudades importantes, desde Los Ángeles hasta Nueva York, desde Chicago hasta Atlanta. Habían establecido redes de distribución en Europa, donde la demanda de cocaína crecía rápidamente, particularmente en España, el Reino Unido, los Países Bajos e Italia. Tenían conexiones en Australia, donde los precios de la metanfetamina estaban entre los más altos del mundo, lo que lo convertía en un mercado extraordinariamente rentable. Habían establecido relaciones con organizaciones criminales en Asia, particularmente en China, para la adquisición de precursores químicos de fentanilo. Y tenían puntos de apoyo operativos en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, usando estas regiones como puntos de transbordo para la cocaína que se movía hacia el norte, hacia Estados Unidos. Esta expansión global se gestionaba con un nivel de sofisticación que sorprendía incluso a analistas de inteligencia experimentados. El CJNG empleaba a profesionales financieros, contadores, abogados y banqueros, que movían dinero a través de sistemas financieros internacionales, con una fluidez que rivalizaba con corporaciones legítimas. Usaban criptomonedas, operaban empresas fachada que se dedicaban al comercio internacional real, mezclando comercio legítimo con ganancias de drogas, de maneras extraordinariamente difíciles de desenredar para las autoridades.
Invertían en bienes raíces, en países desde México hasta Estados Unidos, Europa y el sudeste asiático. La organización había construido, en efecto, una corporación multinacional en la sombra, una que no obedecía ninguna ley, no pagaba impuestos y hacía cumplir sus contratos no a través de los tribunales, sino a través de la violencia. La relación del cártel con el Estado mexicano era compleja y profundamente corruptora. El CJNG no solo sobornaba a policías o políticos individuales, aunque ciertamente lo hacía a gran escala. Infiltraban instituciones, colocaban a su gente dentro de las policías municipales, departamentos de policía estatales, el ejército, el poder judicial y el establishment político. En algunas regiones de México, el CJNG funcionaba efectivamente como un gobierno paralelo, proporcionando seguridad, resolviendo disputas y controlando la actividad económica en áreas donde el Estado legítimo se había retirado o nunca había existido en primer lugar. Decidían quién podía cultivar y qué podía cultivar. Decidían qué negocios podían operar y cuánto pagarían en extorsión. Decidían quién vivía y quién moría. En estos territorios, la ley del Estado era un concepto teórico. La ley de El Mencho era la única realidad. La violencia que acompañó esta expansión fue extrema incluso para los estándares de la guerra contra las drogas en México, que ya había producido algunos de los actos de brutalidad más horribles del hemisferio occidental. El CJNG usaba la violencia no solo como una herramienta de negocio, sino como una forma de comunicación. Un lenguaje de terror diseñado para intimidar a rivales, advertir a posibles informantes y demostrar al gobierno que los costos de la confrontación serían insoportables. Colgaban cuerpos de los pasos elevados de las carreteras, dejaban restos desmembrados en plazas públicas con narcomantas adjuntas, pancartas pintadas a mano con mensajes para rivales, autoridades o el público en general. Subían videos de ejecuciones a las redes sociales. Mataban no solo a sus enemigos, sino a las familias de sus enemigos, esposas, hijos, padres. El mensaje era claro. Si te cruzas con el CJNG, nadie a quien amas está a salvo. Quizá lo más notable de El Mencho era lo poco que se sabía de él. En una era de redes sociales, cámaras de vigilancia y conectividad digital global, el líder de la organización criminal más poderosa de México logró permanecer casi completamente invisible. Mientras el Chapo Guzmán había dado entrevistas a Sean Penn, posado para fotografías y mantenido un culto a la personalidad, El Mencho operaba como un fantasma. Al momento de su muerte, solo existían un puñado de fotografías confirmadas de él. La mayoría eran antiguas, tomadas durante sus arrestos en Estados Unidos a principios de la década de 1990. En ellas aparece como un hombre joven y de aspecto común, con cabello oscuro y bigote. No había imágenes recientes, ni videos de él hablando, ni grabaciones de su voz. No se comunicaba a través de redes sociales. No concedía entrevistas. No buscaba publicidad de ningún tipo. Esta invisibilidad era deliberada y disciplinada. El Mencho entendía algo que muchos de sus predecesores no habían entendido, que la visibilidad era vulnerabilidad. El Chapo había sido capturado en parte por su vanidad, su deseo de ser visto, de ser admirado, de vivir una vida de lujo ostentoso que lo hacía fácil de rastrear. El Mencho eligió el camino opuesto. Vivía de forma sencilla, al menos según los estándares de los cárteles. Se movía constantemente. Usaba mensajeros en lugar de teléfonos. Confiaba en casi nadie fuera de su familia inmediata. Era, en palabras de un agente de la DEA, el traficante de drogas más paranoico y disciplinado que la agencia había encontrado jamás. También era conocido por otras peculiaridades personales que contrastaban fuertemente con su brutal vida profesional. Se decía que era un católico devoto que mantenía imágenes
y artefactos religiosos donde quiera que se quedara. Estaba profundamente interesado en las peleas de gallos, lo que le valió el apodo secundario de El Señor de los Gallos. Mantenía una colección personal de gallos de pelea de la que supuestamente cuidaba con genuino afecto. Era un pasatiempo extrañamente pastoral para un hombre responsable de miles de muertes. Su salud se convirtió en tema de intensa especulación en sus últimos años. Múltiples reportes de inteligencia sugerían que el Mencho sufría de una enfermedad renal grave, posiblemente requiriendo diálisis. Esta vulnerabilidad médica puede haber sido uno de los factores que finalmente limitaron su movilidad y contribuyeron a su captura. En febrero de 2022, circularon ampliamente rumores en México de que el Mencho había muerto por insuficiencia renal en un hospital privado de Guadalajara. Aparecieron narcomantas en la ciudad de Colima que afirmaban confirmar su muerte. Los rumores fueron finalmente descartados, pero ilustraron lo poca información concreta existía sobre el hombre, incluso dentro del mundo criminal. Su elusividad creó un aura casi mitológica. En las comunidades de Tierra Caliente donde había crecido, algunas personas hablaban de él con una mezcla de miedo y reverencia. Era el muchacho local que había ascendido a un poder inimaginable. Era la prueba de que incluso las personas más pobres y olvidadas de México podían doblegar al mundo a su voluntad, si estaban dispuestas a pagar el precio. Si alguien más a su alrededor estaba dispuesto a pagar ese precio, también era, por supuesto, una pregunta que el Mencho nunca se molestó en hacer. Mientras el Mencho permanecía en las sombras, las personas más cercanas a él eran sistemáticamente cazadas, arrestadas y desmanteladas. La estrategia empleada por las autoridades mexicanas y estadounidenses era clara. Si no puedes atrapar al rey, desarma su corte pieza por pieza. El primer golpe importante llegó en junio de 2014, cuando su hijo Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito, fue arrestado por las autoridades mexicanas. Rubén había sido considerado el segundo al mando del cártel, el heredero designado de su padre y su mano derecha operativa. Fue liberado de prisión varias veces por falta de pruebas, solo para ser rearrestado con nuevos cargos cada vez. Finalmente, en febrero de 2020, el Menchito fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaría juicio por cargos de tráfico de drogas, asesinato y delitos con armas de fuego. En septiembre de 2024, fue condenado por un jurado federal en Washington, D.C., y sentenciado a cadena perpetua. El hijo de El Mencho, el niño que había criado para heredar su imperio, moriría tras las rejas estadounidenses. En febrero de 2020, el mismo mes en que su hermano fue extraditado, la hija de El Mencho, Jessica Johanna Oseguera González, fue arrestada en Washington, D.C. Conocida como La Negra, había viajado a Estados Unidos para visitar a Rubén. Fue acusada de realizar transacciones financieras con entidades incluidas en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de proporcionar apoyo financiero al CJNG. Se declaró culpable en marzo de 2021 y fue sentenciada a 2 años y medio de prisión. Fue liberada en abril de 2022, pero permaneció bajo supervisión judicial estadounidense. En noviembre de 2021, las autoridades mexicanas arrestaron al objetivo más importante hasta entonces, Rosalinda González Valencia, esposa de El Mencho y la arquitecta financiera del CJNG. Conocida como la Jefa, Rosalinda había supervisado las masivas operaciones de lavado de dinero del cártel durante años. Su arresto en Zapopan, Jalisco, fue un golpe devastador para la infraestructura financiera del cártel. Aunque ella y El Mencho se habían separado legalmente en 2018, las agencias de inteligencia creían que continuaban coordinando las operaciones financieras del cártel. En diciembre de 2022,
el hermano de El Mencho, Antonio Oseguera Cervantes, conocido como el Tony Montana, fue capturado durante una redada del ejército en Guadalajara. Antonio había servido como uno de los principales operadores financieros de El Mencho. Otro hermano, Abraham, fue arrestado en Jalisco en 2024. La familia que una vez controló el cártel más poderoso de México estaba siendo desmantelada, miembro por miembro, en una lenta y metódica campaña de desgaste. Y aún así, El Mencho seguía libre. Cada arresto de un familiar debió haber sido una devastación personal, pero también, paradójicamente, una motivación para permanecer escondido. Cada familiar capturado era un recordatorio de lo que le esperaba si era atrapado: extradición a Estados Unidos, un juicio en una sala de Washington y una celda de concreto por el resto de su vida. El mismo destino que Pablo Escobar había matado a cientos para evitar. El mismo destino que el Chapo estaba viviendo ahora, en una prisión Supermax en Colorado, encerrado en una celda 23 horas al día. El Mencho había observado las historias de ambos, había aprendido de sus errores. No sería capturado vivo. Se decía que había dicho a sus allegados que moriría luchando antes de permitir que lo extraditaran. El 22 de febrero de 2026 se le dio la oportunidad de demostrarlo. Los detalles de la operación que mató a El Mencho han surgido gradualmente en las semanas posteriores a su muerte, armados a partir de declaraciones del ejército mexicano, fuentes de inteligencia estadounidense y periodistas de investigación que trabajan en algunas de las condiciones más peligrosas imaginables. La pista de inteligencia que llevó a Tapalpa se había estado construyendo durante meses, posiblemente años. Agencias estadounidenses, la DEA, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional habían estado trabajando en estrecha coordinación con la inteligencia militar mexicana para reducir la ubicación de El Mencho. La tarea fue extraordinariamente difícil. El Mencho había pasado más de una década perfeccionando el arte de la invisibilidad. No usaba teléfonos celulares, o si lo hacía, los usaba solo una vez antes de desecharlos. Se comunicaba a través de mensajeros de confianza que llevaban mensajes verbales. Cambiaba de ubicación con frecuencia, nunca permaneciendo en un lugar el tiempo suficiente para que la vigilancia se fijara en él. Viajaba en vehículos sin marcas. Evitaba las ciudades, prefiriendo zonas rurales remotas, donde la presencia de extraños sería inmediatamente notada por su red de vigilantes. Pero su enfermedad renal cambió el cálculo. Múltiples fuentes de inteligencia habían reportado durante años que El Mencho sufría de problemas renales graves, posiblemente una enfermedad renal en etapa terminal que requería diálisis u otro tratamiento médico regular. Esta dependencia médica fue su talón de Aquiles. Un hombre que necesita acceso regular a equipo médico y personal capacitado no puede moverse con la misma libertad que un fugitivo sano. Debe regresar, periódicamente, a lugares donde el tratamiento esté disponible. Debe confiar en médicos y enfermeras con el conocimiento de su ubicación. Cada sesión de tratamiento era una ventana de vulnerabilidad. El escenario fue Tapalpa, un pequeño pueblo en las tierras altas de Jalisco, aproximadamente a 2 horas al sur de Guadalajara. Tapalpa es un lugar pintoresco: bosques de pinos, aire fresco de montaña, arquitectura colonial, cabañas de madera dispersas entre colinas verdes ondulantes. Es popular entre los turistas de fin de semana de Guadalajara, que van a montar a caballo, comer queso local y escapar del calor de la ciudad de abajo. Era el último lugar donde alguien esperaría encontrar al hombre más buscado de México, lo cual, por supuesto, era precisamente el punto. El Mencho se había estado escondiendo a plena vista, en una región tan pacífica y aparentemente inocente, que no habría atraído una segunda mirada de observadores casuales. En la mañana del 22 de febrero, unidades de fuerzas especiales del ejército mexicano
presuntamente de las fuerzas especiales, y apoyadas por elementos de la Marina mexicana. Se posicionaron alrededor del complejo donde se creía que se encontraba el Mencho. La operación había sido planeada meticulosamente. El ejército había aprendido lecciones dolorosas de intentos fallidos anteriores de capturar a líderes de cárteles, incluyendo la desastrosa operación de 2015, cuando fuerzas del CJNG derribaron un helicóptero militar. Esta vez llegaron con fuerza abrumadora, múltiples posiciones de bloqueo para evitar fugas y apoyo aéreo que pudiera responder a cualquier intento de resistencia armada. Cuando los soldados irrumpieron en el complejo, encontraron resistencia inmediata de los guardaespaldas de El Mencho. Estalló un tiroteo. Fue intenso pero breve. Los guardaespaldas, a pesar de su entrenamiento y potencia de fuego, fueron superados por el número y la preparación del ejército. Varios guardaespaldas fueron asesinados, otros fueron capturados. Y en el caos del asalto, el propio El Mencho fue alcanzado por múltiples disparos. Los soldados aseguraron el complejo y encontraron a su objetivo herido, pero aún vivo. Dentro del escondite, según reportes, descubrieron iconos religiosos, efectos personales, equipo médico consistente con tratamiento renal y dispositivos de comunicación. El hombre que había sido invisible durante más de una década estaba, finalmente, en manos del gobierno. El Mencho fue subido a un helicóptero militar y trasladado hacia la Ciudad de México, donde recibiría tratamiento médico de emergencia en un hospital militar. Pero sus heridas eran demasiado graves. Las heridas de bala, combinadas con su salud ya comprometida por años de enfermedad renal, fueron más de lo que su cuerpo podía soportar. En algún lugar sobre las montañas del centro de México, a miles de pies de altitud, el hombre que había nacido en la tierra de Aguililla y había ascendido a comandar un imperio criminal que abarcaba el globo, murió. Tenía 59 años. Había pasado toda su vida adulta construyendo algo monstruoso y no había vivido para ver su 60º cumpleaños. El gobierno mexicano confirmó su muerte en cuestión de horas. Lo que siguió fue algo que México no había visto en décadas. Una erupción coordinada y nacional de violencia del cártel que duró varios días. Operativos del CJNG, aparentemente siguiendo protocolos preplaneados para exactamente este escenario, lanzaron ataques en varios estados. Incendiaron vehículos en las principales carreteras, creando bloqueos que cerraron corredores de transporte en el occidente de México. Emboscaron patrullas de la Guardia Nacional, matando al menos a 25 guardias en 6 incidentes separados. Atacaron negocios, edificios gubernamentales e infraestructura. En Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, se elevaba humo de autos en llamas y los disparos resonaban en los barrios residenciales. La violencia fue tan severa que las aerolíneas estadounidenses y canadienses suspendieron inmediatamente los vuelos a Guadalajara y Puerto Vallarta, dejando varados a miles de turistas. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una extraordinaria orden de refugio en el lugar para todos los ciudadanos estadounidenses en el occidente de México. Más de 1,000 personas quedaron atrapadas en el zoológico de Guadalajara, incapaces de abandonar el lugar con seguridad, y se vieron obligadas a pasar la noche durmiendo en autobuses en el estacionamiento mientras la ciudad ardía a su alrededor. Tomó varios días para que el ejército mexicano restaurara una apariencia de orden. Pero el mensaje había sido entregado. Incluso en la muerte, el Mencho podía prender fuego a México. En las secuelas de la muerte de El Mencho, analistas y funcionarios de la ley comenzaron a evaluar qué significaría su eliminación para el CJNG y para la guerra más amplia de México contra el crimen organizado. El consenso fue sobrio, probablemente no mucho. El CJNG, a diferencia de algunos cárteles anteriores,
no estaba construido enteramente alrededor de la personalidad de un solo hombre. El Mencho había construido una organización con un grado de resiliencia institucional, comandantes regionales que operaban con una autonomía significativa, redes financieras que funcionaban de manera independiente y una estructura militar que podía continuar operando sin liderazgo centralizado, al menos a corto plazo. El cártel probablemente se fragmentaría, con jefes regionales compitiendo por el control, pero el tráfico de drogas en sí continuaría sin interrupciones. Esta había sido la lección de cada muerte o captura de un líder importante de cártel en la historia de México. Cuando el líder del cártel de Guadalajara fue arrestado, surgieron los cárteles de Sinaloa y Tijuana. Cuando el cártel de Sinaloa fue debilitado por la captura de El Chapo, el CJNG llenó el vacío. Cuando los Zetas fueron desmantelados, organizaciones más pequeñas absorbieron su territorio. La demanda de drogas en Estados Unidos permaneció constante. Las cadenas de suministro se adaptaron. El dinero fluyó. Solo cambiaron los nombres en los organigramas. La crisis de fentanilo, que el cártel de El Mencho había hecho tanto por alimentar, no mostraba signos de disminuir. Los precursores químicos continuaban llegando de China. Los laboratorios seguían operando en las montañas de Jalisco y Michoacán. El producto terminado seguía cruzando la frontera en camiones, túneles y paquetes, matando a estadounidenses a un ritmo que eclipsaba las bajas de la mayoría de las guerras. La muerte de El Mencho no salvaría una sola vida de sobredosis de fentanilo. Lo que quedó de El Mencho fue notablemente poco. No tenía legado público, ni monumentos, ni barrios nombrados en su honor. A diferencia de Escobar, no había construido casas para los pobres, ni financiado proyectos comunitarios. A diferencia de El Chapo, no había cultivado una imagen de héroe popular. Había sido, por diseño, invisible. Y en la muerte, esa invisibilidad significaba que casi no había nada con qué recordarlo. No había fotografías en las paredes de las salas. No había corridos cantados en su honor por baladistas narco, o al menos ninguno que él hubiera fomentado. Había buscado ser una sombra, y las sombras no dejan monumentos. Su familia estaba dispersa en prisiones de Estados Unidos y México. Su esposa estaba bajo custodia mexicana. Su hijo cumplía cadena perpetua en una prisión estadounidense. Su hija había cumplido condena y había sido liberada bajo supervisión judicial. Sus hermanos estaban tras las rejas. La dinastía que había intentado construir había sido demolida mientras él aún estaba vivo para verlo suceder. Al final, el hombre que había comandado a miles no pudo proteger a las personas que más amaba. Y en Aguililla, Michoacán, en las montañas de Tierra Caliente, los campos de aguacate seguían creciendo. Los niños seguían caminando descalzos a la escuela, cuando había una escuela a la que caminar. Los caminos seguían sin pavimentar. Los hospitales seguían ausentes. La pobreza que había producido a Nemesio Oseguera Cervantes no había cambiado en 60 años. Estaba esperando, pacientemente, para producir al siguiente. El Mencho vivió 59 años. Ascendió de un mundo de pisos de tierra y campos de aguacate a comandar un imperio que se extendía por más de 40 países y generaba miles de millones de dólares. Evadió la captura durante más de una década, mientras el gobierno estadounidense ofrecía 15 millones de dólares por su cabeza. Construyó un ejército que podía derribar helicópteros militares y paralizar estados enteros. Y al final, murió en el suelo de un complejo en las montañas de Jalisco, desangrándose por heridas de bala, y su cártel prendió fuego a su país para llorarlo. Su historia es, en muchos sentidos, más perturbadora que la de Pablo Escobar. Escobar, a pesar de toda su violencia, tenía un rostro público. Construía cosas. Se postulaba para cargos públicos. Quería ser amado. El Mencho no quería nada de eso. Solo quería poder, y lo quería en la oscuridad.
No construyó casas para los pobres. No financió equipos de fútbol. No buscó la admiración de las masas. Solo buscó ser temido, y en esa ambición tuvo un éxito absoluto. Pero quizá lo más perturbador de la historia de El Mencho es su inevitabilidad. No fue una aberración, fue un producto de la pobreza, de la desigualdad, de un Estado fallido y de un apetito estadounidense insaciable por las drogas que nunca ha flaqueado, sin importar cuántas personas mueran para satisfacerlo. Las condiciones que lo crearon permanecen sin cambios. El próximo. El Mencho ya está ahí afuera, en algún lugar de las montañas de México, recogiendo aguacates y soñando con algo más grande. La pregunta no es si emergerá, la pregunta es ¿cuándo? Gracias por escuchar. Si aún estás despierto, espero que esta historia te haya dado algo en qué pensar esta noche. Y si ya te has quedado dormido, entonces este documental ha hecho exactamente lo que se suponía que debía hacer. De cualquier manera, buenas noches.